Después de escucharles ayer y participar de alguna forma en el panel y saber que buena parte de quienes están aquí son maestros, están involucrados con la educación, he pensado que era importante enfocar esto del desarrollo, los objetivos de desarrollo del milenio, desde la óptica de los educadores y cómo la educación es una herramienta importantísima para conseguir cristalizarlos, llegar, acercarnos a ellos y ojalá rebasarlos. Y por eso hemos empezado con una cita de Ernesto Sábato, un físico argentino, que cuando fue a París decidió dejar de lado la física a pesar de haber sido aceptado en el Centro Pasteur y se dedicó a la literatura, en buena parte a literatura de ficción, pero en los últimos años de su vida él se dedicó a analizar lo que había sido el siglo XX y una de las citas que me gusta es esta, ¿no? Únicamente los valores del espíritu humano nos pueden salvar de este terremoto que amenaza la condición humana. Y el terremoto lo podemos interpretar de diferente forma, ¿no? El terremoto literalmente hablando, con todo lo que está pasando, con los cambios climáticos, etcétera, pero también el terremoto que tiene que ver con las cosas, con los valores, ¿no? Y si analizamos un poquito lo que ocurrió en el siglo XX y lo que está pasando en el siglo XXI, vemos que cuando se acababa el siglo XX había la tesis del milenarismo, ¿no? Que se va a acabar todo. Ahora estamos acercándonos a un paso acelerado el 22 de diciembre y parecería que también se va a acabar todo. Hemos escuchado expresiones respecto de que el 22 de diciembre, primero, no es 22 de diciembre, porque la forma de contar del calendario maya era totalmente diferente. O sea que seguramente pasó hace varios años ya ese 22 de diciembre que ahora estamos esperando, y así es que no asustarse. Pero no solamente que pasamos, dimos la vuelta al milenio, sino que ya nos hemos gastado la primera década, estamos empezando a gastarnos la segunda. Seguimos dándonos cuenta de que el signo de los tiempos es la incertidumbre. Yo recuerdo hace tiempo haber hablado con una especialista en neurología y que hacía también análisis de la condición humana, y decía que cuando ella empezó su consulta hace, no sé, 40, 50 años, ella preguntaba a sus clientes siempre para llenar la fichita, ¿no? Como hacen los médicos, y le decía, ¿usted tiene estrés? Y las personas, más o menos, el 40% le decía que sí tiene estrés, un 60% no tenía estrés. Iban avanzando los años y conforme avanzaba se dio cuenta de que ya la pregunta no necesitaba hacerla. Ahora los niños nacen estresados, ¿no? Yo hago un programa de televisión y a veces entrevisto a niños también. Y en algún momento yo le preguntaba a unos niñitos ¿qué les preocupa, ¿no? Yo pensé que me iban a decir cosas como que les preocupa que la mamá no esté o que en la Navidad no van a conseguir lo que quieren, en un programa un poco navideño. Y de pronto me encontraba que ¿qué les preocupa? El cambio climático. Me decían niños de 5 años. Es decir, cuando yo me doy cuenta de que en mi época, cuando yo estudiaba en el colegio y hasta en la universidad, la palabra ecología no existía. No existía la palabra para denominar ecología porque nosotros hablábamos del campo, hablábamos de la naturaleza, pero de ecología nada, ¿no? Entonces, menos íbamos a estar estresados por el cambio climático, ¿no? Estábamos estresados a lo mejor por otras cosas, ¿no? Entonces, la incertidumbre es el signo de los tiempos. Probablemente ustedes saben que ahora están ocupando una función en una universidad, no saben si mañana van a hacerlo. Yo recuerdo cuando hablaba estos temas con mis colegas profesores, yo he sido 19 años profesora de colegio, de segunda enseñanza, empecé a los 17. Cuando hablaba con mis colegas, después de pasados los años, me encontraba con que algunos habían ido a Murcia a recolectar brócoli, otros ecuatorianos, maestras, inclusive estaban cuidando ancianos, ¿no? Porque hubo una época dolorosísima para los ecuatorianos de migración, que ahora se está dando también aquí en España. Entonces uno no sabe también si estudia una carrera, si va a desempeñarse en esa carrera o de pronto se le cruza como a nuestra amiga que estaba por ahí, que se dedicó a los temas culturales, ¿no? De pronto se le cruza algo en su carrera y decide que, bueno, las industrias culturales son probablemente su meta. Entonces, incertidumbre es algo con lo que ya tenemos que vivir. Estrés es con lo que tenemos que vivir y acá sí no deberíamos ni mencionarlo porque es parte de la condición humana. La educación y los docentes tenemos que prepararnos para esa incertidumbre, pero no solamente para la nuestra propia, para la que nos toca vivir a nosotros, sino también para la que les toca vivir a nuestros estudiantes. Se decía por los años 90
que un profesional en los Estados Unidos cambiaba al menos del lugar de ocupación, de sitio de trabajo y de ocupación, al menos unas 7 u 8 veces en su vida, ¿no? La rotación, yo nazco en este lugar, pero mis papás se trasladaron acá y luego, antes no, en nuestros pueblos uno nacía y moría en esos pueblos y con la profesión que uno elegía o la que le daban eligiendo los papás. Esto ha cambiado y por eso hay que prepararse, por supuesto con educación continua, permanente, lo que están haciendo muchos de ustedes aquí, pero también con autoeducación. Las lecturas están a la orden del día, el Internet nos presenta maravillosas opciones para que nosotros podamos desarrollarnos. ¿Cuál debe ser entonces el rol de la educación en este mundo? Yo diría que nosotros podríamos tener una visión del mundo apocalíptica, todo se acaba después de 10 días, después de 8, de 5, o tal vez en los siguientes años ya no vamos a tener comida. Yo justo estoy leyendo un libro impactante, ¿no?, de un periodista norteamericano y el título se llama El hambre que viene, ¿no? El hambre que viene. Y yo estaba hace unos pocos minutos, con Claudia nos escapamos y por eso no escuchamos lo que hicieron ustedes en los talleres, nos fuimos a Altamira. Qué difícil debe haber sido conseguir comida para estas personas con sus raspadores aquí. La gente moría de hambre, por eso es que la población en esas épocas no aumentaba la población, hasta que viene la producción en cadena. La producción en cadena, que así como produce autos en cadena, ayer Sam nos ponía el ejemplo de Danone, y yo entre mí decía, claro que el señor de Danone regaló un montón de plata para hacer una fábrica, pero por favor eso es una inversión de marketing social, así se le llama ahora, ¿no? La producción en masa. Sí, la filantropía existe hasta cierto punto, pero la mayor parte de la filantropía está encaminada a conseguir incrementar ventas, ¿no? Usted puede regalarle cachitos, llamamos, bueno, snacks a los niños, ¿no? Unos ratos, pero después ya el regalo se acabó y usted vende los snacks. Lo primero fue regalado, lo segundo ya no es regalado, ¿no? Entonces, puede ser una visión apocalíptica, pero puede ser también una visión optimista, una visión basada en lo que la ciencia trae en los tiempos actuales. Los pobres de ahora viven mejor que los ricos de antes, se lo garantizo. Hasta los pobres de ahora tienen agua, probablemente si hablamos del mundo occidental, en el mundo oriental estamos hablando de otras realidades y yo me voy a remitir sobre todo al mundo occidental. Mundo oriental, yo no puedo hablar ni siquiera de la condición de la mujer, ¿no? Porque todavía tenemos que mandar mails para que no la piden a una señora que de vez en cuando la he encontrado cometiendo alguna cosa mientras el hombre se pasea por allí, ¿no? Eso, no vamos a hablar del mundo oriental, hablamos de la civilización occidental que es la nuestra, en la que nos ha tocado vivir. La condición de vida es mejor, la expectativa de vida es mejor. La expectativa de vida en tiempos pre eran 18 años, pues 30, 35, 40, no sé cuál es la expectativa de vida en España. ¿Cuánto? 90 años. Por favor. Yo me siento una adolescente ahora que estoy por la mediana edad. Mi mamá era viejísima cuando tenía mis años, ¿no? Entonces, yo me siento adolescente y puedo cometer los errores que los adolescentes podían cometer hace años. Los jóvenes de ahora son adolescentes hasta los 29 años, según Naciones Unidas. O sea, ustedes, chicas, no creo que son ni adolescentes todavía, son niñas, ¿no? ¿Por qué? Porque la dependencia inclusive de los padres, ¿no? Por razones económicas, pero también de comodidad. Los chicos y las chicas se casan más tarde y les encanta que la mamá les tienda la cama y les lleve el café a la cama, y cuando llegan, después de que han ganado su sueldo y todo, que no lo invierten en la casa, se quedan descansando por ahí porque alguien les hace la comida, que si tienen que enfrentar las tareas del hogar, eso es más complicado. La adolescencia va hasta los 29 años, lo dicen Naciones Unidas. Los índices en los países nórdicos están ya rebasando la media de día los 100 años. ¿Esto qué quiere decir? El promedio de vida, de expectativa de vida, 100 años. Esto quiere decir que habrá muchos que rebasen esa expectativa, como en mi familia. Viven bastante, yo aspiro siquiera hasta los 150, pues no es mi derecho, mi legítima aspiración. Entonces, yo puedo tener una visión optimista, puedo vivir mejor y puedo vivir más, mejor calidad. La educación es una herramienta clave para cualquier cosa que hablemos, como lo mencioné el día de ayer en el panel. Si nosotros hablamos de
meta del desarrollo del milenio, estamos hablando salud, educación para la salud, saneamiento, educación para el saneamiento ambiental, el tema de cualquier cosa que ustedes han estado estudiando, siempre la herramienta clave es la educación. Tenemos que ver también que en la actuación de los seres humanos no está tan llena de casualidades, ¿no? Está más llena de causalidades, ¿no? La causa a efecto. Es decir, ¿qué es lo que ocasiona tal cosa? Pues nosotros tenemos que ir viendo las causas que modifican esas actuaciones de los seres humanos. Decíamos en algún momento que la educación es la única actividad humana que puede aportar franca y positivamente con serenidad y eficacia a enfrentar los retos que nos depara cada nuevo amanecer. Cada día tenemos retos, la educación es la herramienta. El señor Reich, que fue ministro de Trabajo en la primera administración de Clinton, fue bastante visionario y a veces muy duro cuando miraba los temas de educación. Nosotros en América Latina lo analizábamos casi con terror, porque él establecía la división del trabajo en 3 áreas, ¿no? Él decía, existen trabajadores rutinarios, existen trabajadores de servicios y existen trabajadores a los que él llamaba los analistas simbólicos. Los rutinarios, los que hacen cualquier cosa, ponen la tuerca, diríamos así, ¿no? Y no necesitan mayores conocimientos. Los de servicios, además de hacer cosas rutinarias, tienen que ser amables, atender bien, Los analistas simbólicos, los que resuelven los problemas. Y él decía, analistas simbólicos solo en Europa y en los Estados Unidos. Las cosas están cambiando, ¿no? Pero a nosotros nos aterraba cuando analizamos esto que decía Reich. Pero es bien interesante en otros aspectos, cuando dice que estamos pasando por una transformación que modificará el sentido de la política y la economía. Sabemos que ahora, más que los gobiernos, gobiernan las transnacionales, ¿no? En un momento determinado, lo que dice tal o cual gran empresa, que además cada vez van concentrándose más. Antes había empresas más pequeñitas, ¿no? Varios países tienen transnacionales. Ustedes tienen algunas que han exportado al mundo, ¿no? Ahí está Telefónica, un ejemplo interesante. Pero también México tiene otra transnacional que compite con Telefónica, ¿no? En temas de telefonía celular, y allí está el hombre más rico del mundo, en un país en donde hay mucha gente que todavía se muere de hambre, el señor Slim, ¿no? Nosotros a veces en el Ecuador somos un poco cáusticos en decir, el gobierno actual paga un bono de desarrollo humano, $30 a quien se muere de hambre, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a algo. ¿Y saben a dónde se va la mayor cantidad de ese dinero? A los bolsillos del señor Slim. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esos bonos se dedican a pagar horas de celular, de telefonía celular. Entre los más pobres. Claudia decía ayer, hay más celulares que personas, casi 2 por persona. No existirán productos ni tecnologías nacionales. Cuando yo miro la etiqueta de mi chaqueta, pues a lo mejor dice hecho, no sé, en Sri Lanka, pero de pronto la tecnología es de Japón, la mano de obra es latinoamericana, el diseño es finlandés, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces no existen, ya estamos viviendo eso. Esto escribió a mediados, en la época de la primera administración Clinton. Ni siquiera industrias nacionales, ya no habrá economías nacionales, al menos tal como concebimos hoy la idea. Lo único que persistirá dentro de las fronteras nacionales será la población que compone un país. Los bienes fundamentales de una nación serán la capacidad y destreza de sus ciudadanos. Y estamos asistiendo a que es así. Hay una serie de países que ni siquiera tienen materias primas, ¿no? que prácticamente tienen que importarlo todo, pero ¿qué exportan? Productos elaborados, ¿no? Entonces asistimos a que Japón no tiene, qué sé yo, los productos para elaborar el whisky, pero hay un whisky japonés, y así por el estilo, podríamos ir avanzando. El futuro es un innegable presente, decimos, porque ese futuro que predecía el señor Reich, o que predecía Malthus, o que predecían varios de los analistas, está ya actualmente presente. Tenemos una crisis energética que es real, ¿no? Hay países que salen beneficiados de la crisis energética, Ecuador o Venezuela, por ejemplo, porque vendemos nuestro petróleo más caro, ¿no? Pero esto hace que tengamos que buscar alternativas frente a un producto que es escaso y que es caro, ¿no? Entonces hay que buscar productos que no sean ni tan escasos ni tan caros. La inseguridad alimentaria es una espada de Damocles que pende sobre las personas, ¿no? Para producir 1 kilo de carne, cuánto de cereales se necesita o cuánto de hierbas se necesita en última instancia, ¿no? Para pastar, ¿no? Entonces, cada vez estamos teniendo menos tierra que pueda ser apta para los cultivos.
combustibles fósiles versus energías alternativas, biocombustibles, aparecen como soluciones, ¿no es cierto? Pero yo he vivido en el Brasil y sé lo que está pasando en este país. Brasil dice, y ellos dicen la verdad entre comillas, nosotros no estamos utilizando la Amazonía para sembrar caña de azúcar para producir el etanol. Es verdad, no están sembrando caña de azúcar en la Amazonía, solamente que están sembrando alrededor de São Paulo, y para dejar ese espacio que antes no estaba vacío, sino poblado de un montón de vacas, están empujando las vacas hacia la Amazonía. Esas vacas, como decía un brasilero amigo mío, donde el buey pone la pata, no crece nada. Es la verdad, es la verdad. Víctimas geográficas humanas que empiezan a aparecer. En el Foro Thalberg de hace 4 años en Suecia, estuvo allí el presidente de Micronesia y decía auxilio. ¿Qué pasa? Pues bueno, su territorio empieza ya a ser cubierto por las aguas, ¿no? Y claro, él pide auxilio y algunos le pueden decir, a mí no me importa, usted, pero estamos en un mundo global. ¿A dónde va esa gente? A las tierras altas, ¿no? Entonces empiezan a ver, ya hay islas que han desaparecido. Huella ecológica, de lo que mencionábamos también ayer, miramos hacia los grandes consumidores, pero cada uno de nosotros tiene una partecita de responsabilidad, cada uno de nosotros. Aquí creo que han sido muy claros, han puesto los ejemplos, desde no dejar correr el agua hasta muchas otras cosas que se pueden hacer, que demuestra que todos juntos podemos ser inclusive más impactantes que esas grandes empresas o que los grandes países, que siempre los mostramos con el dedo, pero hay que empezar a apuntar a uno mismo, ¿qué estoy haciendo? Yo les propongo un ejercicio a ustedes, a ver si me dicen si estoy equivocada. Y yo también entro dentro de ese ejercicio. Si nosotros decidiéramos en este momento hacer un pacto de no comprar en los próximos 5 años nada que no necesitemos imperiosamente. Sí necesitamos comida, sí, agua, medicinas, alguna que otra ropa. Yo, por ejemplo, estoy segura de que no necesito comprar nada en 5 años. Usted necesita comprar algo, o con la ropa que tiene en su casa, usted puede vivir 5 años, sí, sin andar en tiras, en pedacitos, sí. Bueno, a veces uno lo hace para estar a la moda. 5 años. Los hombres. 6 años tal vez usted, ¿no? 10 años él puede vivir. 5. O sea que nosotros no dejaríamos una gran huella ecológica, es verdad, ¿no es cierto? Porque hacemos aquí un pacto. 5 años no compramos nada. Prácticamente, solo comida, si nos enfermamos, nos da una gripe, alguna cosita, pero nada más. La ecología marcha mejor, pero la economía se hunde. El mercado. Entonces, el análisis que hacemos aquí tiene que ser mucho más profundo, ver qué implicaciones existen, cuánto nosotros estamos dispuestos a renunciar y cómo esa renuncia impacta en los demás, ¿no? Hemos entrado a una espiral de consumo terrible que dice que si las economías dejan de estar dentro de esta maquinaria, el mundo prácticamente se acaban los empleos y ahí sí empezamos a tener problemas porque no tenemos ni para comer, ¿no? Porque claro, podemos prescindir de unas cosas, pero de la comida y el agua, no. Volver al estado natural, no se puede. Los ojos en la ciencia. ¿Qué hacen los científicos? Como ellos pueden ayudar a desarrollar tecnologías que impliquen cosas fascinantes, como por ejemplo arquitectos que están detrás de las hormigas, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna vez un hormiguero? Un hormiguero, para una hormiga es un rascacielos, ¿no? La hormiga es así, el rascacielos es enorme, ¿no? ¿Cómo conseguir que dentro de ese rascacielos la temperatura sea de 23 grados? Ustedes, si fueran investigadores en este momento, van al hormiguero aquí en Santander, fríísimo, pero el hormiguero tiene 23 grados. Van a las Islas Canarias, el punto más caliente de España en este momento, 23 grados. ¿Cómo lo consiguen? Y allí no estamos ni con aire acondicionado ni con calefacción. Pues bueno, ventilación es la respuesta. Los arquitectos han descubierto que esos huequitos chiquititos que tienen por ahí, ventilación. Eso es ciencia. Eso es empezar a encontrar las respuestas que nos pueden ayudar a establecer las diferencias, ¿no? Por supuesto, tenemos ahora
países que son como una especie de ventosas gigantes que están absorbiendo todo, ¿no? Sobre todo, diríamos, China, pero también India, pero también Brasil, y como también otras economías emergentes, los países llamados de frontera. ¿Por qué decimos también que el futuro es un innegable presente? Tenemos una serie de situaciones que nos dicen, es una especie de listado que he hecho yo allí, de todos los temas que pueden generar conflicto, pero que también pueden aportar con soluciones, ¿no? Ahora tenemos temas de propiedad intelectual, de propiedad industrial, es decir, yo, por supuesto, feliz uso un software, pero ese software lo creó algo, ¿no? Lo creó alguien, entonces tenemos que pagar derechos de propiedad intelectual o propiedad industrial, las patentes, la biodiversidad. Nosotros hemos enfrentado como países amazónicos una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, se le ocurrió a alguien ir a la Amazonía brasilera y sacar un aceite de una planta que se llama cupuaçu, que es mejor que la manteca de cacao para procesar alimentos y para fijar perfumes, ¿no? Fija perfumes maravillosamente. Entonces, óleo de cupuaçu, como dicen los brasileros, maravilloso, pero lo patentó un japonés. ¿Qué pasó con eso? Tienen que ir hasta la OMPI, a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y ellos pudieron recuperar eso, pero no siempre pasa. Se cree que solamente lo que es fruto de la gran tecnología tiene que ser sujeto de defensa. No, el conocimiento tradicional. Si yo sé, si rasco este árbol, ¿no? Y saco un pedacito de allí, eso ayuda a que yo me cure, llamada sangre de drago, como quiera llamarse, ¿no? Eso implica que detrás de eso hay un conocimiento tradicional de la gente. Y los conocimientos tradicionales no son de una persona o de una corporación, son derechos colectivos. El derecho tiene que adecuarse a las nuevas realidades que estamos viviendo, como estas de los derechos colectivos. Hay una gran lucha entre los países, me imagino que aquí también por el tema de los transgénicos, ¿no? Es decir, ¿qué hacer con estos? O por un lado decimos sí y tenemos miedo que se nos acabe la biodiversidad, y por otro lado no hay suficientes alimentos para alimentar, porque hay alguna cosa que están olvidándose, y a veces los ecologistas se olvidan de que somos muchos, de que cada vez está aumentando. Mientras yo hablo, siguen naciendo niños en alguna parte del mundo, y como vivimos más, ya no se muere la gente de diarrea, de cosas así. En algunas partes sí, pero en la mayor parte del planeta no. Como hemos encontrado remedios para la tuberculosis, antes la gente moría de tuberculosis, más en tierras como estas, ¿no? Pestes enormes, hemos tenido miedo de pestes últimamente, vacas locas, la fiebre aviar, en fin, estas pestes últimas que han venido, ¿no? Que son enfermedades nuevas que aparecen sobre la faz de la tierra. Por eso es bueno preservar espacios desde los que pueden salir los remedios para las enfermedades que todavía no existen. Parecería una torpeza, pero es la verdad. Hay lugares como la selva amazónica o probablemente otros espacios en el mundo en donde esa biodiversidad nos puede dar el remedio para enfermedades que todavía no existen, pero que existirán. Algún día aparecerán otras enfermedades. O los medicamentos que tenemos no van a servir. Ustedes ven que los antibióticos, por ejemplo, hemos abusado de ellos. Los médicos han abusado de ellos, pero nosotros también hemos hecho nuestra partecita. Porque cuando nos dicen, tome 7 días tiene que tomarse antibiótico, porque si no, no va a darle los resultados. Uno a los 2 días siente bien, antibióticos fuera. Creamos resistencia en nuestro organismo, ¿no? Eso lo saben los médicos. Entonces, estamos también contribuyendo, ¿no? Clonación, la capacidad de crear vida, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan quién fue el primer animalito que se clonó? La oveja. ¿Sabe por qué se llama Dolly? Machismo puro, por eso se llama Dolly. Los señores que estaban en el laboratorio, esos de premio Nobel. Yo les iba a dar un premio a quien sabía. No José Ramón o Claudia, que creo que ya me han oído este chiste, pero fue el creador de la oveja Dolly, ese señor de Escocia, ¿no? A dar una conferencia en Quito, una cantidad de gente enorme. Y yo tengo una fisioterapista colombiana que se llama Dolly. Me dice, óigame doctora, por favor, averigüe por qué este hombre le puso Dolly. A mí cada vez que paso por allí me dicen me dicen oveja, me dicen de todo, porque era recién cuando había todo eso, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo hacía preguntas inteligentísimas. Yo de pronto levanto mi mano y digo, mire, yo voy a cumplir un encargo aquí, ¿por qué la oveja Dolly se llama Dolly? Y el hombre empieza a reírse, dice, bueno, es una pregunta pertinente, dice así, ¿no?
estaban en el laboratorio, todos hombres. Seguramente hay una que otra enfermera, ¿no? Estos hombres estaban allí y de pronto ya sabían lo que estaba cocinándose ahí, ¿no? La clonación. Ellos toman un pedacito del cuerpo de la mamá de la oveja Dolly, ¿no? De la glándula mamaria de la oveja Dolly. Dolly Parton, ahora sí, de la glándula mamaria, y ellos, entre ellos, hombres, empezaron a decir, ¿quién tiene la delantera más grande? Pues, ¿no? Dolly Parton, efectivamente, la cantante de música country, ¿no?, de los Estados Unidos, por eso le pusieron Dolly. Entonces, ¿cómo enfrentar esto desde el punto de la ética, de la biopiratería? Si nos ponemos muy religiosos, la gente dice, no, pues no podemos asumir la posición de dioses, ¿no?, de crear vida, pero desde el punto de vista de la ciencia, esto es factible, encomiable, y vamos más allá, vamos más allá. El tema del desciframiento del mapa genético humano hace que inclusive las compañías seguras empiecen a prender sus luces, ¿no?, y a decir, bueno, ahora vamos a pedir a las personas que se afilian o que toman un seguro que se hagan un examen de ADN. La mayor parte de países han dicho no. Porque a través del ADN podemos saber qué enfermedad se podrá desarrollar en el futuro y ahí ninguno vamos a pasar las pruebas para ser sujetos de un seguro de salud, ¿no? La utilización de la ciencia, yo en algunas oportunidades he dicho, la ciencia no es ni buena ni mala, ¿no? Como ayer hablé de que la globalización no es buena ni mala, ¿sí? La ciencia depende de las manos, de la mente de quien la está usando, puede ser para el poder destructivo o puede ser para salvar. Seguimos todavía teniendo guerras, no guerras tanto entre países, pero guerras internas, ¿no? Lo que vive Colombia, por ejemplo, es una tragedia, ¿no? Lo que pasa en muchos países del planeta es una tragedia interna. ¿Dónde inician y dónde terminan los límites éticos? Es algo en lo que podríamos reflexionar y como profesores tenemos, yo creo que más deber inclusive de reflexionar. Hablamos sobre la transnacionalización de la producción, pero al mismo tiempo vienen medidas proteccionistas, ¿no? Es decir, bueno, aquí pueden entrar ciertas cosas, pero no importa que sean de mejor calidad. Yo tengo aquí unos agricultores que están sembrando banano, por ejemplo en las Canarias, y no queremos el banano ni centroamericano ni sudamericano, porque eso nos perjudica, ¿no? Esa es una guerra en la que todavía no se encuentran las soluciones. Los nacionalismos resurgen. Ustedes han visto aquí en la propia España, esto no tengo ni que mencionarlo. A veces parece que circula todo rápido y otras veces no pueden circular las personas, hay que poner visa, no pueden circular los alimentos, vamos a poner exenciones, vamos a poner impuestos, etc. Pero sentimos que la movilidad laboral es mucho mayor ahora y, por supuesto, el ser humano, desde que era transhumante, ahora seguimos con lo mismo, seguimos moviéndonos, ¿no? Sobre todo para buscar trabajo. Hemos tenido grandes revoluciones, ¿no? Los medios de comunicación nos demuestran que nos enteramos siempre al instante o casi siempre de lo que ocurre. Las nuevas tecnologías, a través del Internet sobre todo, estamos viviendo lo que se llama la sociedad del conocimiento, ¿no? Un mundo delirante casi, ¿no? La constante de este mundo es el cambio. Eso a su vez puede ayudar a generar nuevos empleos también, ¿no? Porque cuando hay demasiada información ya uno no sabe ni cómo la encuentra ni dónde la encuentra. Con mi hermana, nosotros tenemos una empresa en el Ecuador que se dedica a buscar y a seleccionar información para determinadas empresas, ¿no? Porque, por ejemplo, una farmacéutica dice, yo quiero saber todo lo que salga sobre temas farmacéuticos en el país o en América Latina. Pues bueno, tenemos periodistas que están buscando eso. ¿Por qué? Porque la propia gente del laboratorio no tiene el tiempo de leer todos los periódicos, ver todos los canales de televisión y todas las radios, ¿no? Imposible. Entonces se generan nuevos empleos y nuevas oportunidades de trabajo a través de la tecnología. Las leyes que van cambiando, ¿no? Porque antes se decía que las leyes de los materias o de las áreas del conocimiento relacionadas con la física, la química, etcétera, eran inmutables, ¿no? No podían cambiar. Ahora estamos hablando inclusive de la partícula de Dios, estamos hablando de la física y de la química cuántica. Son una serie de pistas que nos dicen que aquello que parecía inmutable no es tan inmutable, porque siempre nos veían de menos a los de las áreas sociales. Áreas sociales, esas son ciencias de segundo nivel, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a revalorizar también nuestras áreas. ¿Cómo reinventamos ese futuro? Un futuro que a veces puede parecer tan incierto y tan peligroso. Tal vez rechazar los paradigmas, ¿no? Aquellas cosas que nos encajonan, empezar a crear los nuevos paradigmas.
a veces los seres humanos estamos como condenados a repetir el pasado. Yo digo, hay que estudiar historia para evitar repetir otra vez aquello que se está viviendo. En América Latina parecería que no aprendimos la experiencia de Europa del Este. Están otra vez las mismas ideologías que eran las de Europa del Este de hace 60, 70, 80 años. Se están volviendo a repetir en América Latina. Otra vez el Estado dueño de todo, eliminadas las libertades. Estamos con ese peligro en varios países, entre otros el mío. Yo diría que hay que buscar ese link, ahora que hablamos de tecnología, entre las aspiraciones terrenales, aquello que nosotros queremos, y el infinito mundo de los valores. Alguien decía que cuando conocíamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, ¿no? Y cuando cambia la historia. Pero bueno, tenemos que trabajar en construir nuevas utopías, ¿no? Y yo creo que allí ustedes, los jóvenes y los mayores, todos quienes tenemos en nuestras manos la capacidad de moldear el cerebro, ¿no? El cerebro ya hemos visto que es la materia prima más valiosa, no la materia gris, ¿no? Ustedes han oído hablar de que el cerebro es la materia gris. Bueno, los médicos a mí me dicen que el cerebro tiene color gris solo cuando está muerto. Así es que el cerebro cuando está vivo es color rosado, la materia rosada. Esa es la que tenemos en nuestras manos y la capacidad de irla moldeando y de dar esas nuevas esperanzas, ¿no? América Latina es considerado el continente más asimétrico, en donde hay más brecha entre quienes tienen mucho y quienes no tienen nada. Eso no es sustentable, ni para los que tienen mucho ni para los que tienen poco. Los pocos tendrán hambre y los que tienen poco tendrán hambre y los de arriba tendrán miedo. Miedo de ser asaltados, ¿no? Miedo de ser violentadas sus propiedades. Construimos muros para defender nuestras ciudades, ¿no? Claro, uno a veces dice, Colombia hay mucha violencia, pero por favor, vayamos a Río de Janeiro, la ciudad de mayor felicidad del mundo. Vayamos a San Paulo. Y allí, San Paulo, yo recuerdo en el año 2006, estuvo sitiada porque se habían enterado los delincuentes de una cárcel que los iban a mover porque eran los capos de todos estos, ¿no? Pero claro, ellos con el celular desde la cárcel llamaron a todos sus dependientes y aliados, qué sé yo, sitiaron la ciudad, atacaron con tanques las estaciones de policía, ¿no? Esto sale poco en la media internacional, porque Brasil vende una imagen de país alegre, o país do carnaval, como decía Jorge Amado, ¿no? Pero también hay estos, y también hay muchos peligros en muchas ciudades. ¿Por qué? En buena parte, por supuesto que habrá algún delincuente que por ahí quiere ser asesino profesional, pero también hay muchas asimetrías, ¿no? Y hay una configuración que no es positiva. Seguimos. ¿Qué herramientas debe tener una nueva educación? ¿Qué podemos hacer los maestros para, de alguna forma, hacerle frente a estos desafíos? Yo no digo problemas, desafíos que tenemos, ¿no? Una actitud amplia. El maestro no puede ser cerrado, ¿no? Una flexibilidad en cuanto a conceptos, en cuanto a oportunidades, en cuanto a definiciones. Adaptarnos a este mundo cambiante. Alguna vez se ha dicho que los maestros somos los más conservadores de todos. Nos han dicho que no queremos cambiar. ¿Viene el nuevo sistema de evaluación? No. No y no. Adaptémonos a los cambios. Reforzar la capacidad crítica. No asumir las cosas que ya vienen porque son así. Mente analítica y no fundamentalista. Los fundamentalismos son terribles. Han dado lugar a la caída de las Torres Gemelas, han dado lugar a lo que pasó aquí en el metro o en el tren en Madrid, han dado lugar, todos son fundamentalismos, y el fundamentalismo parece que está caminando a pasos de dinosaurio. Está caminando rápido en el mundo, y a eso hay que prestarle ojo. Leer a Oriana Fallaci, por ejemplo, ¿no? Permeabilidad a los cambios. Es decir, a veces somos muy intolerantes, inclusive con las nuevas generaciones, no aceptamos tal o cual cosa. Evaluación constante, aquí ya lo mencionaron. Evaluación es importantísima. Preparación para lo incierto. ¿Me preparo para qué? Para lo que venga. Seguimos. Más allá de la lectoescritura. A veces todavía nosotros, en esta era en la que estamos viviendo ya lo digital, estamos sola pendiente de lo que en un momento determinado leemos. Pero uno aprende, ¿no es cierto? Si es que esa cámara de televisión, en lugar de estar frente a mí, está aquí abajo, yo aparezco enorme. Eso se usa en política, pues claro. Si es que me colocan la cámara acá arriba, yo aparezco casi enana. Sí, picado y contrapicado.
O sea, lectura de imágenes. Es interesante saber en un momento determinado cómo eso puede hacer que inclusive en la televisión y en la computadora nosotros veamos a las personas diferentes de lo que son en realidad. No es solo cuestión de maquillaje, es cuestión de colocación de cámaras, de colocación de tecnología, ¿no? Ahora aprendemos a través de la semiótica toda una serie de diferentes lenguajes, ¿no? Capacidad de reacción inmediata y certera frente a lo desconocido. No siempre vamos a estar preparadísimos para todo lo que venga, pero sí capacidad de reacción. Educación continua, creo que esto es lo que ustedes están haciendo. Utilizar la tecnología, la educación a distancia, lo que se planteó también aquí. Es decir, no podemos reunirnos porque no tenemos plata para financiarlo, pues vamos a utilizar la tecnología. Ejercitar operaciones intelectuales en los niños y jóvenes, ¿no? A veces como que la mente está tan enfrentada a lo audiovisual, ¿no? Que perdemos la capacidad de razonar. Entonces es importante ejercitar operaciones, trabajar niveles de lectura y niveles de pensamiento, ¿no? Guiar en dónde obtener la información. Ayer se habló aquí de las páginas El Rincón del Vago y todo lo demás. Saber que hay estas cosas que están en manos de los chicos, de los jóvenes, y que nosotros tenemos que aprender a detectarlas, porque si no lo sabemos, primero somos víctimas de engaño y luego no estamos cumpliendo con nuestro rol de educadores. Formación en valores, yo reitero esto siempre, ¿sí? Esto es algo que nos puede dar ese piso que necesitamos, ¿sí? Demostrar amor por el conocimiento. Si nosotros, maestros, no demostramos amor por el conocimiento, ¿cómo le exigimos a los estudiantes que amen, ¿no? Formar conciencia democrática y conciencia ambiental. La democracia evita que vivamos la ley de la jungla, ¿no? La democracia que implica no eternizarse en el poder, división de poderes, todas estas cosas de las que nos hablaban los antiguos griegos y que siguen vigentes, ¿no? Encauzar a niños y jóvenes en la cultura de diálogo, hacer propositivos, solucionadores de problemas. Ustedes de aquí se llevan, y yo ya no quería meterme más en el tema de las metas del milenio, porque ustedes ya lo han tratado, pero esto, reproducirlo, ¿no? Reproducirlo, llevar esas posiciones hacia los estudiantes, ¿no? Los maestros, ya sabemos, debemos ser críticos, flexibles, inquietos, estudiosos, éticos en lo individual y en lo profesional, recuperar la autoestima del maestro y el principio de autoridad. Esto es, a veces alguna gente me dirá, ¿usted está contra los códigos de niñez y adolescencia? No, pero estoy en contra de los psicólogos que decían hace algunas décadas que al niño no se le puede decir no porque se frustra. Ahí hemos sacado unas generaciones horrorosas, porque como no pueden ser frustradas, pueden hacer lo que les da la gana, ¿no? Había ese chiste de un maestro que estaba dictando clases, ¿no? En su aula, y pasa por ahí la supervisora y ve que está metiendo un relajo terrible y le entra y le dice, oiga, ¿qué pasa? Porque usted no puede mantener la disciplina. Y el profesor que estaba allí dice, me falta material didáctico, o sea, no tengo toda la tecnología en mi mano. Dice, bueno, encuentra por ahí un corcho, empieza a hablar de dónde procede el corcho, la supervisora, los alumnos empiezan a prestar gran atención, de dónde viene el alcornoque, para qué sirve, que no sé qué. Se metió con geografía, física, química, con todo. Pasó la hora, los alumnos no decían nada, estaban tranquilísimos, no metían ese relajo. Por supuesto, preguntaban. Cuando salió la profesora, la supervisora le dice al profesor, ¿usted ya sabe cómo dictar clase? Claro que yo ya sé. ¿No va a pasar otra vez el relajo? No va a pasar. Un par de meses regresa por allí, el mismo relajo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puede usted dictar clase? Mire, señorita, se me perdió el corcho. Dejamos de ser creativos, dejamos de ser personas inquietas. A veces no tenemos todos los materiales. Todos nos encanta trabajar en aulas maravillosas con toda la tecnología, pizarras, donde ya podemos ver el internet ahí mismo, pero a veces no tenemos eso. Y en nuestros países esa realidad es mucho más complicada. Mucho más complicada, ni en las aulas universitarias de las universidades públicas se tienen sus implementos de tecnología. Entonces, la creatividad de los profesores se pone más en evidencia, ¿no? Los paradigmas de la investigación contemporánea deben tener como un marco los conceptos éticos, preparar al ser humano para la incertidumbre, introducir cada vez más prácticas amigables para con el medio ambiente. Ayer se habló mucho de los currículos transversales, ¿no? No solamente sabiendo que hay asignaturas y proyectos, como ayer nos decía la decana, ¿no? Si tienen proyectos enteros que son transversales, pero también en cada una de nuestras asignaturas. ¿Usted qué enseña? Sí, sí. ¿Qué enseña? Yo didáctica.
Derecho romano. Imagínense, no hacer daño. Conmigo no reconstruye ¿No? la historia. Muy bien, me parece. Neminen laedere, sum quoque tribuere. Sí, me acuerdo todavía, estudié Derecho Romano. Entonces, cada uno dentro de su área, porque aquí me podría decir, óigame, el Derecho Romano, estoy enseñando pura historia, ¿cómo le meto el contenido de los metas del milenio? ¿Cómo le meto eso? ¿Se puede entrar muchísimo? ¿No? Desde las fórmulas romanas nos pueden conducir perfectamente. La didáctica ni se diga. La publicidad y la comunicación tienen todo que ver con lo que está pasando. Sí, la técnica oficina. También usted puede hacerlo, desde ahorrando el papelito, ¿no es cierto? Miren ustedes, si yo me pongo a preguntar a cada uno de ustedes me podrá decir cómo meter los objetivos del milenio como eje transversal en sus carreras. Y los estudiantes, por supuesto, también. O sea, es algo que se lo puede hacer, solo hay que pensarlo un poquito. Aquello que se llamaba, en una reforma curricular que planteamos, desarrollo del pensamiento. ¿Cómo hace usted que se desarrolle el pensamiento? Pues bueno, de acuerdo a la práctica, cada uno sabe cómo hacerlo si lo piensa. Si no lo piensa y se vuelve rutinario, nos quedamos en lo que decía el señor Reich, embajador, ministro de Trabajo de Clinton, porque los pueblos evolucionan, pero también involucionan. La historia nos lo demuestra. Un momento usted está aquí y otro momento baja. Hay que evitar esos ciclos. ¿Quiénes podemos evitar los ciclos esos? Los seres humanos. Sin una educación de calidad no podremos cumplir las metas propuestas por las naciones del mundo y por lo tanto el saldo será negativo en la consecución de los objetivos del desarrollo del milenio. Ahí viene la implicación de cada uno de nosotros como ciudadanos del mundo, pero que también estamos pensando en lo local de lo que hablábamos ayer y que nos puede permitir construir ese mundo mejor. Yo sé que aquí han trabajado bastantísimo, así es que quiero terminar ahí agradeciéndoles la atención.